Buenas tardes. Mi nombre es Rosa Licetti, trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, soy médico rehabilitador. Un gusto, primera vez que estoy con ustedes y hoy día me voy a encargar de lo que es dolor. Vamos a ver lo que es definición del dolor, clasificación, escala de valoración, fisiología, tratamiento del dolor. Me han pedido como tema aparte lo que es lumbalgia, definición, epidemiología, clasificación, diagnóstico de la lumbalgia, tratamientos y procedimientos fisiátricos. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define como el dolor una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial de un tejido o descrito en términos de daño. Este gráfico lo vi completo, por eso es que se lo muestro, en el cual evidenciamos lo que es el estímulo nociceptivo, que es la parte física. En la parte amarilla y naranja encontramos lo que son los aspectos psicológicos, neurofisiología, perdón, terminamos a acabar con fisiología, venimos con, en naranja lo que son los aspectos psicofisiológicos, en rojo, en naranja, lo que es la psicología y lo que envuelve todo lo que es el mundo social y cultural. Si ustedes se percatan, un estímulo nociceptivo nos va a desencadenar un sistema nociceptivo, una cascada de eventos que después les voy a explicar. Esto puede desencadenar reacciones somatomotoras, reacciones vegetativas. Cada persona va a interpretar el dolor de acuerdo a un contexto, de acuerdo a sus factores emocionales y motivacionales y de acuerdo a la parte social y cultural. Eso le llamamos todo lo que es factores cognitivos. La definición que hemos visto es muy amplia. Nuestra tarea como médicos va a ser no solamente qué causa el dolor, sino cuando tenemos un paciente con el dolor tenemos que tratarlo, al dolor por sí mismo, independientemente de la causa que subyace, que esta tiene que ser tratada, y con el fin de aliviar el dolor y reducir el sufrimiento causado por el dolor. Vamos a tener diversas clasificaciones del dolor. Acá tenemos según la evolución en el tiempo, como agudo y crónico, el tiempo que le colocan es de 6 meses. Según el pronóstico vital, vamos a tener dolores de causas malignas y de causas no malignas, estos son los oncológicos. Según el mecanismo etiopatogénico, vamos a tener los dolores nociceptivos, que pueden ser viscerales o somáticos, o periféricos o centrales, nociceptivos como viscerales o somáticos, neuropáticos, ya sean periféricos o centrales, o lo que es psicógenos. Según el mecanismo etiopatogénico, al dolor lo encontramos como nociceptivo y neuropático. Los dolores nociceptivos se clasifican en somáticos o en viscerales. Somáticos porque hay un daño a nivel tisular, ya sea en piel, músculos o tendones. Este tipo de dolor es sordo, constante y localizado, a diferencia del dolor visceral, que es profundo, opresivo y mal localizado. De este dolor se desprende, según el mecanismo etiopatogénico, también lo que es el dolor neuropático, que hay alteración a nivel del sistema nervioso central y periférico. Este dolor, el paciente dice como que quema, que arde, aumenta la calidad del dolor o ante cualquier estímulo simplemente lo percibe como dolor. Un ítem aparte, un poquito de recalcar algunas cosas, es el dolor neuropático. Es el dolor, nuevamente lo repito, que se origina como consecuencia directa a una lesión o una enfermedad que afecta el sistema somatosensorial, sensitivo, periférico o central. Vamos a tener diversos síntomas, ya sean espontáneos o evocados, que son los síntomas positivos. Si es un dolor espontáneo, el paciente lo coloca, indica que el dolor es persistente, habla como que fuera, que le quema, que le arde, puede ser intermitente, parecido a un shock o algo lancinante. Vamos a encontrar lo que son las disestesias, como sensaciones anormales desagradables, que también lo pueden, un ejemplo es una punzada, algo que le arde. Tenemos las parestesias como sensaciones anormales no desagradables, a diferente que las disestesias, el paciente lo puede llamar como si fuera un hormigueo. Tenemos los síntomas evocados, la alodinia, que es una respuesta dolorosa a un estímulo no doloroso, como es la presión, el calor, el roce de una ropa al paciente le puede provocar como algo que le quema, que le arde o que le duele, y simplemente un roce con algo que normalmente no produce dolor. Puede hablar como si fuera una hiperalgesia, respuestas exageradas a un estímulo doloroso. Un pinchazo lo puede hiperexacerbar el dolor o el frío o el calor. Tenemos la hiperpatía como respuestas retardadas, explosivas ante cualquier estímulo doloroso. Entonces, todos estos son los síntomas que puede dar el paciente del dolor neuropático. Tenemos el dolor neuropático como si hay una alteración a nivel periférica o central.
Si es periférico, los ejemplos un poco más frecuentes: neuralgia posherpética, radiculopatías, neuropatía diabética, neuralgia del trigémino, los dolores fantasmas, injuria nerviosa postraumática, el dolor regional complejo, neuropatía por VIH, a nivel del sistema nervioso central, post-accidentes cerebrovasculares, por esclerosis múltiple, por siringomelia, por lesión medular o por mielitis. Si ustedes se percatan, tal y como dije, el dolor es un síndrome, pero de acuerdo a cada tipo de patología vamos a encontrar síntomas o signos asociados al dolor. Entonces ahí viene la diferencia. Es diferente completamente una neuralgia posherpética. El paciente lo va a manifestar, por ejemplo, como un dolor que le quema, que le arde a nivel del tórax, lo encuentro en un dermatoma específico y evidencio vesículas. Ya me va ligando un poco al diagnóstico de base, que tengo que tratar, pero también tengo que tratar el dolor. Punto aparte también es el dolor psicógeno. Como les dije, hablamos de la parte física, psicológica y social. Todos estos son los factores que engloban a lo que es el dolor. Pero a estos pacientes no les encontramos nada somático. Al final de todo el estudio terminamos y no hay nada. Al final es un dolor psicógeno. Y lo más extraño es que es real. El paciente manifiesta el dolor producto de todas las partes que hemos hablado, psicológicas, físicas y sociales. Posteriormente cede la parte física, ya no le encontramos porque le hemos tratado, pero el paciente va a seguir con el dolor. Y este dolor más que todo continúa. Este dolor puede provocar insomnio. El insomnio puede provocar preocupaciones, desesperación, aislamiento, desesperanza de la persona, depresión, y esta depresión aumenta más el dolor y el dolor aumenta más el insomnio, y todo es un círculo vicioso que se puede haber retirado la parte física y le podemos haber tratado, pero este círculo continúa en el paciente, y esto es lo que tenemos que tratar también de otra forma. Estas son 3 escalas que son sencillas de realizar en consulta externa y son las más frecuentes. Lo que es escala de evaluación del dolor. La escala numérica tenemos del 0 al 10, en el cual 0 es no dolor y 10 es un dolor máximo, y se le pide al paciente: explíqueme cuánto, póngale una nota usted a su dolor, colóquele una nota indicando que 0 no y 10 máximo, y el dolor, el paciente puede decir 101 es un dolor leve, o 101.9, este es un dolor severo. Le podemos colocar simplemente una línea sin números, es la escala visual análoga, en el cual al inicio de la línea es no dolor y al finalizar es el máximo dolor. Le pedimos igual al paciente, dentro de la línea, si esto es nada y esto es un dolor que usted estaría en la emergencia, colóqueme donde usted le encuentra el dolor, y ellos pueden rayar alguna parte de la línea y simplemente nosotros lo podemos medir con centímetros si deseamos, del 0 al 10, y decimos: ok, su dolor es moderado a severo. Y tenemos la escala de expresión facial, que hace más fácil utilizarlo con las personas que son analfabetas o con las personas que no entienden. Usted dígame en dónde se encuentra el dolor, con qué carita, y te puede decir: yo me encuentro acá. Entonces es un dolor leve, o este es un dolor insoportable, y él coloca la máxima carita, y ese es el dolor severo. Esta escala de acá, ya sea cualquiera de ellas, nos va a ayudar un poco a medir cómo empezamos y cómo estamos post tratamiento, y un poquito nos va diciendo también, vamos a hacer lo que es el pronóstico. En lo que es fisiología, vamos a hablar primero fisiología del dolor nociceptivo. Todo estímulo nociceptivo puede ingresar, como dijimos, por lo que es piel, articulaciones, puede ser ocasionado por un trauma. Comienza tenemos 4 procesos fisiológicos, lo que es transducción, transmisión, modulación y percepción. La transducción es el proceso por el cual el estímulo nociceptivo periférico se transforma en un estímulo eléctrico. La transmisión es la propagación de este estímulo nervioso hacia arriba, sistema nervioso central, a través de la médula espinal. La modulación es la capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de modificar la transmisión del impulso nervioso, fundamentalmente inhibición, y esto es a nivel de la médula espinal, a nivel de las astas dorsales. Y tenemos lo que es la percepción, que actúa el sistema nervioso central. Esta es igual la vía de lo que es el dolor nociceptivo, pero quiero que un poquito vean la parte esta que le he resaltado. Estas son las fibras que se involucran dentro del dolor, lo que es la parte histológica. Las fibras A delta y las fibras C. Las fibras A delta son fibras cubiertas de mielina, por lo tanto este dolor es rápido y lo podemos localizar, ahí viene el dolor somático, a diferencia de las fibras C, que son fibras amielínicas. Por lo tanto, el estímulo del dolor es mucho más lento y no lo podemos localizar fácilmente, y ahí viene lo que es la parte de las vísceras, el dolor visceral.
Todo esto es para que vean un poco todo el mecanismo molecular que hay detrás de un dolor nociceptivo. Acá tenemos un estímulo nociceptivo que causa una lesión e inflamación. Todo esto es la cascada de ácido araquidónico que ustedes ya lo conocen, de un proceso inflamatorio. Y esto es normalmente la parte fisiológica del dolor nociceptivo, pero también tenemos una parte de sensibilización por el dolor nociceptivo. Esto es que se desencadenan diversos tipos de sustancias como bradicinas, histaminas, se aperturan canales iónicos, ingresan lo que son sodio, potasio, hidrógeno, y va a provocar una alteración a nivel de lo que son el influjo de los iones y hidrocationes en la membrana celular. Toda esta alteración de lo que es la parte molecular, ya hablamos de una sensibilización a nivel del dolor. Para que se comprenda un poquito más, en el dolor crónico, la ampliación de estímulos repetidos en la piel se acompaña de una reducción progresiva de los umbrales de excitación a los nociceptores. A veces, después de cesar el estímulo nociceptivo, ahí viene el dolor crónico, persisten fenómenos de reducción del umbral del dolor, aglodinia, de aumento de la respuesta frente a estímulos nociceptivos, que es la hiperalgesia, de dolor persistente con aumento en la duración de la respuesta a estímulos breves, o de dolor referido o de hiperalgesia secundaria. Cuando se aplican estímulos repetidos, se van a comenzar a ver cambios a nivel bioquímico, molecular y hasta a nivel celular, a nivel genético. Todo esto es una neuroplasticidad producto del dolor crónico, del estímulo repetitivo. El dolor neuropático se produce por una destrucción del número de estas fibras nerviosas C. Acuérdense que hay una alteración en el sistema nervioso periférico y central. Hay una disminución significativa de receptores GABA, descenso en la actividad de las láminas del asta dorsal. El resto de fibras C, las que quedan, se activan y liberan sustancias P, o lo que es glutamol, en el asta dorsal. El glutamato produce un influjo de lo que es sodio, calcio, y consecutivamente la despolarización de la membrana de la neurona posináptica. Las respuestas serán aditivas por la acumulación nuevamente de lo que es cationes intracelulares, por la activación de lo que son cascadas enzimáticas, expresión genética, contribuyendo a lo que es la ampliación de la respuesta de las neuronas. Esto que es, para que lo lean con calma, es un poco para que vean todas las sustancias que se involucran dentro del dolor, y dependiendo de las sustancias que se involucren es que viene el tratamiento. ¿Dónde vamos nosotros a tratar el dolor? Lo vamos a tratar a nivel periférico. Si estamos hablando de un componente solamente inflamatorio por una lumbalgia aguda o un dolor agudo, vamos a tratarlo con glucocorticoides antihistamínicos, vamos a tratarlo con antiinflamatorios, con COX-2, inhibidores de cicloneosinasa, antagonistas sociales P o anestésicos locales. Si queremos tratar a nivel de lo que es un sistema nervioso periférico, podemos hablar de analgesia espinal o epidural a nivel de la médula, de la región de las astas dorsales de la médula espinal. Vamos a hablar de lo que son opiáceos, antagonistas sustancia P, GABA. Si hablamos ya a niveles superiores de lo que es sistema nervioso central o la misma médula espinal, podemos hablar de lo que es inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina, encefalinas, opiáceos sistémicos. Esto de acá es la escala de la analgesia de la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes se percatan, en la parte inferior es la escala del dolor, del 0 al 10. Cuando es leve, comenzamos con el primer paso, que son analgésicos no opioides, antiinflamatorios, paracetamol. Cuando el dolor pasa a ser moderado, podemos asociar a esto opioides débiles, como lo que es tramadol, codeína, tramadol con paracetamol. Cuando el dolor pasa a ser severo, y después de haber utilizado esto y después de haberlo asociado, y si no encontramos respuesta, pasamos a opioides potentes como lo que es morfina, buprenorfina, oxicodona. Hay dudas si se pueden asociar dos opioides potentes, y sí, porque hay diversos tratamientos, no necesariamente tienen que ser farmacológicos, que es lo que vamos a ver. Y como dije, el dolor viene acompañado de todo lo que es un componente psicológico, y acá viene el soporte emocional. Si es necesario, involucra, y hay una discapacidad severa por este dolor, involucra también a la familia, y hay que prestarle atención a la familia y tratar también con un soporte familiar y psicológico a la familia. Y acá viene lo que es la comunicación, nosotros con el paciente, nosotros de saber y entender que verdaderamente le duele al paciente, y por lo tanto tenemos que darle algún tipo de tratamiento sin nuevamente desmerecer lo que es la causa, que sí o sí hay que dar un tratamiento a la causa del dolor.
siempre tenemos que pensar, uno, en qué grado el dolor hay, para de acuerdo a eso utilizar diversos fármacos. No tengo que empezar de frente con un tramadol o paracetamol. Hay pasos que tengo que seguir y que tengo que respetar. Tengo que, como le dije, causa específica, y también tengo que pensar que esa paciente o ese paciente varón va a tener un componente psicológico depresivo, el cual también tenemos que tratar. Este es el tratamiento del dolor neuropático. Tenemos el tratamiento tópico, que es de primera línea, como lo que es la lidocaína en parche, en gel, la casaxina en parche, la toxina botulínica. Tenemos el tratamiento sistémico, tenemos tratamiento de primera línea, como son los antidepresivos, ahí entran lo que es la mitriptilina, o duales, como es la duloxetina. Tenemos neuromoduladores, que es la gabapentina, pregabalina. Si pasamos de la primera línea y no encontramos respuesta, pasamos a la segunda línea, que ya vienen a ser los opioides. Ahí entra lo que es el tramadol, lo que es la metadona, la buprenorfina, y si no, pasamos a una tercera línea, que ya son los anticonvulsivantes como la carbamazepina. Lumbalgia. Tenemos como definición como el dolor localizado entre el borde esternal inferior hasta el pliegue inferior del glúteo. Todo esto es la parte lumbar, el cual puede irradiarse no a una o ambas extremidades inferiores, sin la sospecha que esta irradiación sea producto de origen radicular, por si acaso. El 9.4% de los pacientes de la población global sufre de lumbalgia. Esta patología produce una mayor cantidad de años con discapacidad en el mundo y se encuentra en el 6º lugar de las patologías que causan mayor carga de enfermedad a nivel global. Lo que es lumbalgia la podemos catalogar como lumbalgia aguda, menos de 6 semanas, subaguda de 6 a 12 semanas y crónica de más de 12 semanas. Y recurrente cuando la lumbalgia aguda en pacientes, cuando ha tenido el paciente lumbalgias agudas con episodios repetitivos, con una localización similar y con periodos también libres de síntomas de 3 meses de evolución. Según los síntomas, vamos a tener lumbalgias inespecíficas, que esto es lo más frecuente, 85%. Tenemos lumbalgias mecánicas o radiculares y sigue lo que son lumbalgias específicas con signo de alarma. Estos signos de alarma después lo vamos a ver un poco más amplio, pero sí o sí, ante un dolor lumbar, los signos de alarma son pacientes mayores de 50 años, pacientes con antecedentes de neoplasia, inmunodepresión, toma de corticoides, síndromes consultivos sin mejoría de tratamientos habituales, fracturas, traumatismos previos, osteoporosis, procesos infecciosos, fiebre o dolor en reposo, síndrome de Caudequina, que se define como una anestesia a nivel de los últimos niveles sacros, disfunción vesical reciente o incontinencia fecal reciente. Tenemos la lumbalgia mecánica, este es de menor a mayor frecuencia. Tenemos la lumbalgia mecánica. Dentro de la lumbalgia mecánica de patologías podemos hablar de la hernia discal. El dolor, en caso de la hernia discal, el dolor se irradia de la parte lumbar irradia hacia un miembro inferior, normalmente es unilateral, mejora cuando se para y empeora el dolor cuando se siente el paciente. Mejora el reposo y al doblar las rodillas, y esto es porque se reduce la tensión a nivel del nervio ciático. El paciente refiere mejoría. Dentro de la lumbalgia mecánica podemos encontrar lo que son la artritis, la osteoartrosis a nivel de columna lumbar. El dolor normalmente es un dolor, puede ser irradiado unilateral, pero a diferencia de la hernia, empeora al pararse y mejora cuando el paciente se siente más aliviado cuando está sentado. En caso de estenosis espinal, el dolor mayormente es bilateral, empeora al pararse y mejora al sentarse. Y las lumbalgias inespecíficas, el dolor se puede irradiar a las nalgas, es un dolor difuso y no cambia con maniobras específicas. Otra vez les recalco los signos de alarma. Pacientes mayores de 50 años, antecedentes de neoplasia, síndromes consultivos, dolor en reposo, fiebre, inmunosupresión, traumatismos previos, osteoporosis, toma de corticoides, síndrome de Caudequina. El diagnóstico: si tenemos una lumbalgia aguda que le hemos dado el tiempo de 6 semanas, no se sugiere, como yo no tengo signos de alarma, no se sugiere ninguna prueba de laboratorio. El diagnóstico es clínico. No se sugiere pedirle al paciente radiografías, ni tomografías, ni resonancias.
porque es la primera vez que el paciente tiene. No es un dolor recurrente, no es un dolor crónico, ni tampoco hay signos de alarma, es una lumbalgia aguda. A diferencia del dolor crónico, la lumbalgia crónica. En la lumbalgia crónica, sí o sí, tenemos que pedir la radiografía simple. Lumbosacro, anteroposterior y lateral. Y si tenemos algún síntoma sistémico como fiebre, tenemos que solicitar análisis sanguíneos. De acuerdo a lo que estemos pensando, se le pide al paciente o resonancia magnética o electromiografía o otro tipo de exámenes de imagen. Este es un algoritmo de lo que es lumbalgia aguda, en el cual toda lumbalgia aguda, primero iniciamos con el primer paso, con lo que es antiinflamatorio no esteroideo, lo que es AINES, o puede ser COX-2. Si el dolor se alivia, yo tengo que estar dándole al paciente medidas no farmacológicos. Le tenemos que decir al paciente, uno, que continúe su vida diaria. No va a hacer esfuerzo, pero no tiene que estar en cama, no reposo en cama, y dentro de lo posible continuar su labor habitual. Y tampoco no le tenemos que prescribir ni faja ni corsés. Si el dolor continúa a pesar del AINES, a pesar de las medidas farmacológicas, y no hay alivio del dolor, lo que viene es ya lo que es terapia física, manipulaciones o movilizaciones de partes blandas, y le puedo yo agregar relajantes musculares. Si no hay alivio del dolor, puedo agregarle opioides débiles. Si no hay alivio del dolor, ya tengo que reevaluar. Hay algo que esté ocasionando, algo adicional que está provocando esa lumbalgia. Ya no es solo una lumbalgia aguda, y tengo que reevaluar signos de alarma. Nuevamente, el tratamiento farmacológico en lumbalgia aguda se sugiere empezar con AINES como tratamiento de primera línea. No se recomienda lo que es el paracetamol, independientemente de la dosis como monoterapia de primera elección en el tratamiento de lumbalgia aguda o subaguda. Se sugiere agregar un relajante muscular si el dolor lumbal agudo y subagudo persiste tras lo que es el tratamiento de AINES, y viene si es que yo, a pesar de las medidas farmacológicas, tampoco me remite, le puedo agregar algún relajante muscular. Y se sugiere el uso, si a pesar de esto no cede el dolor, puedo agregarle un opiáceo débil, como lo que es el tramadol. En lo que es tratamientos no farmacológicos, nuevamente no se sugiere el reposo en cama. Continuar con las actividades físicas y mantener las actividades de la vida diaria, incluyendo la actividad laboral, tanto como sea posible. No se sugiere usar lo que son soportes lumbares, lo que son las fajas o corsés. La terapia manual es un tipo de terapia física que se usa para lo que es lumbalgia. Podemos hacerlo con manipulación espinal, que son movimientos de alta velocidad y baja amplitud de la articulación hasta el límite del rango de la articulación. Podemos hacer movilizaciones espinales, que son movilizaciones de la articulación dentro del rango de movimiento de forma pasiva, o podemos hacer lo que son masajes, manipulaciones o movilizaciones manuales de los tejidos blandos. En esta pirámide, ese es el dolor crónico. Si ustedes se percatan acá, la base es el ejercicio. En caso de dolor crónico cambia todo el aspecto. Primero, sí o sí, tenemos que ya estar proyectando a hacer algún tipo de ejercicio que ahora vamos a explicarles. Pasamos a la parte farmacológica. Hablamos de la parte psicosocial. Terapia manual y lo que es manejo del paciente y educación y otros tipos de terapia alternativa. La Escuela de Espalda es un programa educativo de adquisición de destrezas en el que se fomenta la autorresponsabilidad y se imparten lecciones, incluidos ejercicios a grupos de pacientes con lumbalgia. Los estudios que evaluaron el beneficio de esta intervención fueron para disminuir el dolor y mejorar la discapacidad funcional en caso de dolor crónico. En caso de dolor agudo no se encuentran resultados contradictorios y no concluyentes. Por eso, en caso de dolor agudo, no estamos pensando en darle al paciente pautas para lo que es escuela de espalda, a diferencia del paciente con lumbalgia crónica. En lo que es la escuela de espalda, le explicamos al paciente a través de pautas ergonómicas, cómo tienen que cargar peso, cómo tienen que sentarse, cómo es la parte laboral. Lo podemos hacer a través de cartillas, lo podemos hacer a través de charlas con diversos profesionales, a través de ejemplos. En lo que es cargar peso, les explicamos, no tienes que flexionar la espalda, tienes que agacharse, flexionar cadera, rodilla, tobillos y recoger el objeto. Tienes que recoger el objeto con la columna recta. El objeto no tiene que pesar más de 3 kilos y tienes que pegarlo a tu cuerpo para que el objeto pese menos y hagas más fuerza con las piernas y con los brazos más que con los músculos de la espalda. A la hora de sentarte en la oficina siempre tienes que tener los pies apoyados en el piso. Es 90 grados en tobillo, en rodillas dentro de lo posible, caderas,
Los brazos tienen que estar apoyados en igual que la muñeca y el monitor tiene que estar en un ángulo horizontal a la vista. Igual sucede las formas de cómo se tiene que dormir, cómo uno tiene que estar sentado a la hora que uno maneja con la espalda recta, igual dentro de lo posible no tener los brazos totalmente extendidos, que me dificulte un poco realizar alguna maniobra, y más aún tengo acá una curvatura de la espalda no adecuada. Le brindamos pautas al paciente y después la espalda, dependiendo de los centros donde nosotros estemos, puede incluir lo que es ejercicio, que es lo que hablamos como la base de la pirámide, en lo caso de la lumbalgia crónica. Los ejercicios van enfocados a lo que son ejercicios de estiramiento, ejercicios de estabilización de tronco, mejorar lo que es la fuerza muscular a nivel abdominal, a nivel de los glúteos, mejorar lo que es el control de la postura. Y muchos de ellos tienen nombres propios. Uno de los más importantes es el ejercicio de Williams. Williams, W-I-L-I-A-M-S. ¿Okay? Este ya les presenté. Es similar el tratamiento de dolor con lo que es el tratamiento para lumbalgia crónica. En dolores leves comenzamos con analgésicos no opioides moderados o opioides leves, que lo podemos asociar a antiinflamatorios o paracetamol, y en dolores severos podemos asociar analgésicos no opioides como opioides leves o asociarlos como opioides potentes. E igual todo lo que es el soporte emocional, y también tenemos que tener en cuenta lo que es la parte de la depresión, ansiedad. El paciente a veces no puede dormir. Acá, de todas maneras, quiero recalcar, por ejemplo, la paciente con fibromialgia. La paciente es una paciente normalmente de unos 35 o 40 años, en el cual ella refiere a un dolor muscular generalizado, es una definición. Muchas veces este dolor viene a consecuencia de que la paciente no duerme, y por lo tanto la primera elección es los antidepresivos, la amitriptilina, seguido de lo que es la pregabalina, o podemos asociar lo que es la duloxetina o relajantes musculares. Por eso es que hablaba un poco de la parte antidepresiva. Procedimientos fisiátricos. Hay cantidad de procedimientos fisiátricos. Solamente me he dedicado a uno de ellos, más que todo porque trata lo que es la musculatura voluntaria o esquelética. La musculatura voluntaria o esquelética constituye el órgano más grande del cuerpo humano y representa casi el 50% del cuerpo corporal. Este es en una literatura de lo que es puntos miofaciales o trigger point. Hablan de que el 23 millones de americanos presentan desórdenes crónicos a nivel de solo dolor musculoesquelético. A este desorden crónico musculoesquelético se llama síndrome miofacial. El síndrome miofacial, según Travel y Simons, habla de síntomas sensoriales, motores y autonómicos que son causados por puntos gatillos miofaciales. El punto gatillo es una zona hiperirritable de un músculo esquelético asociado con un nódulo palpable hipersensible, localizado en una banda tensa. La zona es dolorosa a la compresión y puede dar lugar a un dolor referido característico. Acá este es el músculo, y cuando yo cojo el músculo y lo palpo, voy a sentir ese pequeño nódulo que está acá y voy a sentir la banda tensa. Y cuando yo la aprieto, puedo tener un dolor referido. Tenemos la banda palpable, se define como el espasmo segmentario de este músculo. La puedo sentir a la palpación plana, a la palpación profunda o a la palpación en pinza. Este es un músculo normal. Este músculo normal está unido a tendones a nivel de los huesos, es un gráfico. Cuando este músculo se acorta, vamos a tener un estiramiento de los tendones o un acortamiento de ellos. Y dentro del músculo acortado vamos a encontrar bandas tensas palpables, dolorosas y puntos gatillos. El acortamiento muscular puede comprimir lo que son los disceptores. Podemos tener una tracción mecánica de los tendones provocando tendinitis. Actúa a lo largo de las articulaciones produciendo un aumento de la presión, alterando lo que es el alineamiento, provocando por este alteramiento de alineamiento cambios degenerativos, o puede comprimir, si es a nivel de la columna, en los espacios distales,
y provocando de manera indirecta lo que es una compresión a nivel de la raíz, y puede provocar de manera indirecta lo que es una neuropatía y crear un círculo autoperpetuante. En lo que es el síndrome miofacial, entonces encontramos una banda tensa palpable, un dolor local exquisito a la presión del nódulo y reconocimiento por parte del paciente del dolor habitual cuando nosotros presionamos el nódulo. Acá se está presionando el paciente el esternocleidomastoideo, y cuando se presiona ya estamos encontrando la banda, encontramos un dolor puntual que es el punto gatillo, y el paciente lo indica, ahí es donde me duele, ese es el dolor, y lo identifica claramente. Podemos encontrar limitación de la movilidad o no. Podemos encontrar también debilidad muscular o no, dependiendo del tiempo con que tengamos esta patología. Y el tratamiento en caso de síndrome miofacial, el procedimiento fisiátrico es la estimulación intramuscular con aguja seca. La penetración de esta aguja en un músculo aportado que ocasiona fasciculaciones. Esta contracción del músculo va a producir lo que es la relajación de este músculo. La aguja que se utiliza son las agujas de acupuntura de diversos tamaños y se inserta en forma perpendicular. Cuando la aguja entra a un músculo normal, normalmente la aguja ingresa con poca resistencia, pero cuando atraviesa el espasmo hay una resistencia y la aguja queda atrapada. Se deja la aguja por algunos minutos y después de esto, cuando la retiramos, el paciente indica que hay un alivio del dolor. Y esta es la bibliografía que se utilizó. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? La clase sé que la delegada la ha colgado. Ok, bien. Entonces eso sería todo. Gracias.